Saludos hermanos y amigos, soy Luis Ernesto Juárez, uno de los pastores sirviendo a Dios en la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en San Miguel. Le felicito que usted decida escuchar estos devocionales cada semana. Dios le esté bendiciendo con ellos. En esta ocasión quisiéramos meditar en el siguiente versículo, que está en Números capítulo 14, el verso 9, que dice: No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Ahora, seguramente ustedes se están preguntando, ¿quién dijo estas palabras de exhortación? Y además, ¿a quiénes se las está diciendo? Bueno, le explico que fue Caleb, un líder guerrero del pueblo de Israel, que fue enviado junto con otros 11 guerreros a explorar la tierra o el territorio de Canaán, aquella tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Y a quienes se dirige Caleb es a los jefes representantes del pueblo de Israel y seguramente también a una multitud que estaba allí concurrida. Estas palabras de Caleb, si usted presta atención, tiene dos advertencias que dan. Dos advertencias sobre algo que el pueblo de Israel está a punto de hacer o ya está haciendo contra Dios. En primer lugar, la primera advertencia es lo siguiente. Caleb dice: no se rebelen contra el Señor. Y es que la rebeldía contra Dios es la desobediencia a sus mandatos. Y recordamos que Dios les había entregado al pueblo de Israel, les había entregado aquel territorio de Canaán. Y también les había ordenado tomarlo, conquistarlo. Sin embargo, el pueblo, sintiéndose atemorizado, está diciendo que va a desobedecer, que no va a conquistar Canaán y lo que es peor aún, va a volverse a Egipto, de donde Dios lo libró de la esclavitud. Por eso Caleb les advierte: no se rebelen contra Dios. Ahora, estimados hermanos y amigos, pensando en esto y también pensando en nosotros mismos en el día de hoy, preguntémonos: ¿soy obediente a Dios o soy desobediente a Dios? Sabe, el apóstol Pablo nos dice a los creyentes cristianos que nosotros en el pasado, antes de conocer a Cristo, en el pasado fuimos desobedientes a Dios. Pero ahora, desde que creímos en Cristo, tenemos la posición de obedientes ante Dios. Y esto ha sucedido no por nuestra propia obediencia o por nuestros actos de obediencia, sino por la obediencia perfecta de Jesucristo. Él sí fue completamente obediente a Dios. Ahora, tú y yo, querido hermano cristiano, creyente, sabemos que aunque somos creyentes, solemos ser desobedientes a Dios. Solemos ser desobedientes a sus mandatos, ¿no es cierto? Pero hicimos un acto de obediencia que Dios valora. Ese acto de obediencia es aquel día en que nos arrepentimos y decidimos creer en su Hijo Jesucristo. Creer que Jesucristo es el único Salvador y el único Señor de nuestras vidas. Ese acto que hicimos es un acto que Dios valora como un acto de obediencia. Y ahora, en esta posición de obedientes, queridos hermanos, debemos vivir esforzándonos en obedecer los consejos y las enseñanzas de Cristo con un corazón agradecido. Hay que vivir así. Querido amigo que nos escuchas, que aún tú no has reconocido a Jesucristo como el Salvador y como el Señor de tu vida, hazlo, porque es la única manera de mostrar que estás siendo obediente para con Dios. Y la segunda advertencia que da Caleb en este versículo es la siguiente. Él dice: no teman al pueblo de esta tierra. Y es que el miedo se apoderó de ellos, del pueblo, hasta casi convertirse en terror.
Y este miedo, este pavor, surgió de haber escuchado las palabras atemorizantes de los otros exploradores que mostraron cobardía. El pueblo tuvo miedo de los habitantes de Canaán, tuvo miedo de su estatura, de su fuerza, de su armamento, de sus ciudades, etcétera, etcétera. Y en medio de su terror se olvidaron de Dios. Sí, se olvidaron de que su Dios era un Dios poderoso. Se olvidaron que Dios había hecho señales portentosas, sobrenaturales, como aquellas 10 plagas en Egipto. Se olvidaron de que Dios había dividido el Mar Rojo en dos para que el pueblo pasase en seco. Y cuando los ejércitos de Egipto que les perseguían entraron para querer también pasar, Dios cerró el mar y allí murieron los que perseguían al pueblo de Israel. Y también teniendo tanto miedo a los habitantes de Canaán, el pueblo de Israel demostraba desconfianza en Dios. Y también al desear volver a la esclavitud en Egipto, estaban mostrando desprecio por la salvación que Dios les dio. Queridos hermanos y amigos, el miedo se dice que es una condición emocional que de alguna manera nos protege, nos advierte de los peligros y amenazas. Pero el miedo que hace desconfiar de Dios no es bueno en nosotros, porque ese miedo nos hace olvidar quién es Dios y lo que quiere que hagamos. Esta clase de miedo nos hace desobedecer a Dios y nos hace perder los beneficios que Dios tenía para nosotros, tal como le sucedió a Israel y lo estamos leyendo. Ahora, una vez más, preguntémonos, queridos hermanos y amigos, preguntémonos, ¿soy una persona fácil de atemorizarme por los supuestos peligros o amenazas de esta vida? ¿Qué puede lograr hacer el miedo en nosotros? ¿Mi miedo me hará desobedecer a Dios? ¿Mi miedo me alejará de Él? ¿Me hará abandonar a Cristo? ¿Me hará dejar la fe? Hermanos queridos, quiero decirles que Dios sabe que nuestras emociones son frágiles. Por ello, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, los verdaderos creyentes. Este Espíritu Santo, que es un espíritu de valor y no de cobardía. Y también dice su palabra que debemos obtener fortaleza en Cristo. Dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De modo que nuestro sometimiento al Señor Jesús y a su Espíritu nos van a capacitar para controlar nuestros temores y miedos. Y así seguir confiando en el Señor y obedeciéndole en esta vida. Bien, Dios continúe cuidándoles en este tiempo y edificando sus vidas con su palabra. Bendiciones.